Las guerras no solo se ganan según quién tiene más soldados o las mejores armas. Conseguir buena información sobre los movimientos del enemigo o engañarle con desinformación puede ser decisivo para ganar. ¿Quién gestionó mejor la información en la Guerra de España? ¿Qué servicios de espionaje extranjeros actuaron en España? ¿Cómo se infiltraban los espías? Vamos a ver estas y más cuestiones con el invitado de hoy. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy hablo con Jesús María Pascual Pérez, periodista, director de comunicación y marketing de la UNED, y más recientemente doctorado en Historia Contemporánea. A partir de su tesis doctoral y de la mano de la editorial Los Libros de la Catarata, ha publicado el libro El espionaje en la guerra civil, la información como arma, que recomiendo comprar con enlace afiliados de la descripción si quieres leer la mejor síntesis disponible sobre este tema. ¡Empecemos! Memorias Hispánicas. ¿Qué te llevó a investigar el espionaje en la guerra civil y por qué este tema ha sido poco estudiado comparado con otros aspectos del conflicto? Bueno, a ver, yo investigué este asunto porque cuando acabé el máster, bueno, yo hice historia, la carrera de historia en la UNED, luego hice un máster de historia contemporánea y luego, pues nada, me decidí a hacer una tesis doctoral, empujado un poco también por mi director, por Isidro Sepúlveda. Y bueno, pues mientras yo investigaba otra cosa para un trabajo del máster, pues vi en el Archivo de la República, de la Segunda República, vi unos documentos que me sorprendieron porque hablaban de un servicio de información que montó el gobierno republicano en el exilio después de la Guerra Civil. Y la verdad es que me llamaron mucho la atención. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor este es el hilo del que puedo tirar. Y bueno, le planteé ese tema de investigación a mi director, le pareció bien, pero bueno, eso digamos que cubría una etapa corta de la historia del espionaje en España, que era pues desde la Segunda Guerra Mundial, solamente 1 o 2 años. Y entonces el hilo tuvo antecedentes y tuvo sucesores, ¿no? Entonces, pues ahí empecé a investigar también la Guerra Civil y también el periodo posterior. Digamos que mi tesis empieza en el 36 y acaba en el 53, que fue cuando España y Estados Unidos firmaron los acuerdos por las bases militares y que, bueno, que cambió un poco la visión que tenían los aliados de España. A tu segunda pregunta de que por qué hay tan poco investigado, pues es cierto. Y, bueno, la respuesta es que es muy complicado acceder a las fuentes. En España, los archivos... a pesar de que los profesionales de los archivos, los archiveros yo me he encontrado pues con personas maravillosas que están a favor de dar facilidades a los investigadores, pues la verdad es que el sistema en general es poco cariñoso con los investigadores, ¿no? Uh-huh. Para que te hagas una idea, por ejemplo, todo el archivo de la tercera sección, que es lo que Franco, cuando acabó la Guerra Civil, Franco intentó unificar todos los servicios de información en un solo organismo, que era la tercera sección. Esos archivos no se pueden consultar, están todavía en el Archivo General de Defensa, pero están en proceso de catalogación. Y el proceso de catalogación pues es eterno. Y entonces, bueno, esa quizás sea una de las razones, ¿no? Claro, y también, la dificultad de acceso a la... Claro, y también la naturaleza esta del propio espionaje, ¿no? Que habrá muchas cosas que os habrán perdido que serán muy difíciles de acceder, ¿no? Además, como dices, y archivos también muy dispersos, ¿no? Claro, difícil de consultar todo eso. ¿Qué te ha sorprendido más al investigar en qué se centraba la actividad de los espías en comparación con todo ese imaginario peliculero de James Bond que tenemos? Pues mira, curiosamente, precisamente una de las cosas que me ha sorprendido es que ese imaginario peliculero, como tú dices, no es tan peliculero. Es decir, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el autor de James Bond, el novelista, Uh-huh. Ian Fleming, fue un oficial de inteligencia real del Servicio de Inteligencia Naval de los británicos. Incluso actuó en España. Hay mucho de James Bond que evidentemente no es cierto, pero hay mucho que sí es cierto. Y, por ejemplo, hay 2 autores que yo, cuando era joven y leía novelas de espías que me gustaban mucho, Frederick Forsyth y John le Carré. Los 2 fueron agentes de información británicos. Entonces, muchas de las cosas que cuentan en el libro están basadas en la realidad. Bueno, claro, cada época tiene su tecnología y sus formas de transmitir información, que es quizá lo más llamativo, ¿no? Pero bueno, pues eso.
mensajes ocultos en tinta con tinta invisible son reales, mensajes en papel de fumar también son reales, códigos imaginativos también son reales. Eso es lo que me ha sorprendido por una parte, ¿no? Y por otra, también me ha sorprendido otra cosa, ¿no? Que si hablamos de la guerra civil, todos tenemos la idea, y además es lo más lógico, ¿no? Que un agente de información sea un personaje secreto, ¿no? Que guarde su identidad, que guarde su labor. Pues no, en los servicios de información del gobierno republicano y incluso del bando franquista, algunos agentes de algunos servicios de información tienen un carné que les identificaban como miembro del servicio de información. Entonces, pues es un poco un contrasentido. Incluso hay algunos informes de la época que se cuestionaban, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos a los agentes con un carné? Entonces, pues, eso también me ha sorprendido bastante. No lo esperaba, la verdad. Acerquémonos a cómo funcionaba el espionaje en la práctica. Por ejemplo, ¿cómo se solían infiltrar los espías profesionales en el campo enemigo? Yo lo voy a particularizar un poco más en los republicanos, ¿no? Ellos se infiltraban, hay bastantes documentos con los que he podido cotejar y que aparecen en el libro, se disfrazaban, así textualmente, se disfrazaban, conseguían los uniformes del ejército franquista para pasar a las líneas enemigas. Las líneas franquistas tenían lo que hemos visto en muchas películas, ¿no? Santo y seña, contraseña. Entonces, claro, a veces sabían la contraseña, a veces no. ¿Y qué hacían? Pues hacían dos cosas. Una era disfrazarse de un oficial, no de soldado, sino de oficial. Entonces, claro, un oficial que pasa a un territorio en teoría hostil, los soldados tenían más reparos en pedirle la contraseña, porque era un oficial. Y a veces lo que hacían también era disfrazarse o simular que estaban en una unidad distinta y que justificara el que no se supiera la contraseña. Se preparaban documentos falsificados incluso por el propio ministerio. En esa infiltración física, o sea, el agente republicano que entra en las líneas enemigas, sobresalió un servicio de información que se llamaba Servicio de Información Especial Periférico, que estaba precisamente especializado en eso, en saltarse las líneas, en entrar en las líneas enemigas y conseguir información de todo tipo, ¿no? De dónde estaban las unidades militares, de cómo era la moral del ejército enemigo, de qué movimientos esperaban que se hicieran, etcétera. Incluso este servicio tuvo hasta una unidad especializada en natación, o sea, nadadores entrenados para recorrer grandes distancias y poder entrar más fácilmente en las líneas enemigas. Una de las cosas que digo en general, o sea, una de las conclusiones generales de esta investigación es que muchas veces los agentes de información no eran profesionales, eran simplemente personas que buscaban ganarse la vida y que se encontraban con que el espionaje era una forma, en muchos casos, bastante lucrativa de ganarse la vida en una época marcada por la escasez. Cobraban estos agentes que te digo, que entraban en las líneas enemigas y conseguían esa información y la transmitían, esos cobraban más dinero porque, claro, era una actividad de bastante riesgo. Y, bueno, transmitían la información o volviendo otra vez a su unidad o empleando muchos métodos para transmitir esa información. Claro, háblame más de esos métodos de transmitir la información sin ser descubiertos o para hacer que su contenido no fuera interceptado y descifrado por los enemigos. Bueno, pues, a ver, por ejemplo, era muy habitual escribir cartas en teoría dirigidas a un familiar en las que había mensajes ocultos. ¿Mensajes ocultos dónde? Pues en las caras engomadas de los sellos. Dentro del sello había un mensaje. O en la parte del sobre donde iba pegado el sello. O era lo más habitual, porque era lo más fácil de elaborar, era, como te decía antes, la tinta invisible, la tinta simpática, que se elaboraba con una mezcla de zumo de limón, bueno, algunos líquidos más, y que se escribían debajo de la línea pretendidamente inocua, ¿no?
Y luego había, por ejemplo, también claves, ¿no? He recopilado algunas. Por ejemplo, un líder un grupo de columnista se llamaba el Grupo Banús, que era liderado por José Banús, el famoso, el que luego dio nombre a Puerto Banús, un constructor español que luego, gracias a su ayuda a Franco, progresó mucho en la dictadura. Pues tenía claves como, por ejemplo, cuando decía 2 kilos de cebolla, significaba que la red había captado a 2 coroneles republicanos, porque los espías también lo que hacían era eso, era captar informadores en las líneas enemigas. O cuando decía 3 cabezas de ajo, se refería a 3 comandantes. O sea, había códigos establecidos de antemano. ¿Hubo continuidades, digamos, fuertes entre los servicios de información de antes y después de la guerra? O digamos que el colapso del Estado en buena parte de España y luego pues las propias necesidades bélicas llevaron a que tuvieran que construirse prácticamente desde cero. No, o sea, hubo continuidad evidente, es decir, los servicios de información que se montaron en los dos bandos fueron herederos directos de los servicios de información que tenía la Segunda República, tanto en España como mucho en el norte de África, que luego también jugaron un papel importante en la guerra civil. La continuidad fue evidente, ¿no? El problema que tuvieron, bueno, tanta continuidad era evidente que hubo dos servicios de información que se llamaban iguales. El SIM, había SIM republicano y SIM franquista. Uno era servicio de información y otro servicio de inteligencia, pero era prácticamente lo mismo. El problema que tuvieron los servicios republicanos es que muchos de los componentes de los servicios de información de la Segunda República se pasaron al bando nacional. Entonces, claro, ahí toda la infraestructura creada por la Segunda República en el tema informativo se vino un poco abajo porque perdieron muchos efectivos que se pasaron al bando nacional. Y eso pasó también mucho en el extranjero, es decir, las delegaciones diplomáticas españolas republicanas en Europa, muchos de esos agentes que trabajaban como, agregados militares, que al final también hacían labores de espía, eran también, o sea, se pasaron al bando nacional. Con lo cual, pues eso fue una gran dificultad por parte de los republicanos. Y una dificultad compartida, digamos, es que cuando empezó la guerra civil, los mensajes en clave, o sea, los códigos para mandar mensajes eran compartidos, eran los mismos, porque no se habían preocupado de crear unos nuevos. Entonces, claro, eran mensajes en clave inútiles, porque eran muy fácilmente descifrables. ¿Por qué hubo múltiples servicios de información en el bando republicano? ¿Y cómo afectó eso a su eficacia militar? O sea, ¿se coordinaban bien entre sí o digamos que más bien competían y no compartían información relevante? Pues esa multiplicidad de organismos fue un defecto que compartieron ambos bandos. Quizá más el republicano, pero también en el bando nacional había distintos ¿Durante toda la servicios guerra? de información. ¿Durante toda la guerra esto? Sí, durante toda la guerra civil. Incluso después, como te decía antes, la tercera sección del Estado Mayor fue el intento de Franco por unificar todos los servicios de información en uno solo. Incluso cuando se intentó esa unificación, siguió habiendo, por ejemplo, el Servicio de Información de la Guardia Civil siguió actuando, el Servicio de Información de Falange siguió actuando por su cuenta, y la coordinación era mala. Es decir, cada uno defendía lo suyo y no había una unicidad en los objetivos ni en compartir información. Y eso fue uno de los grandes defectos de ambos bandos. Esta falta de unidad de acción fue incluso también, curiosamente, asimilada o tenida en cuenta por los propios responsables de esos servicios, e incluso pidieron a sus mandos intermedios que les ayudaran, que les dijeran qué podían mejorar, ¿no? Porque ya ellos eran conscientes de que ese funcionamiento no era el ideal. A nivel organizativo y de eficacia, pues, ¿cómo dirías que quedan los servicios de inteligencia franquistas en comparación con los republicanos? Y la otra cosa que te quería preguntar es, a nivel de perfiles y de motivaciones de los agentes, que antes, por ejemplo, has mencionado el tema económico, ¿eran semejantes o había diferencias significativas?
Bueno, en general creo que los servicios de información franquistas fueron más eficaces que los republicanos, pero eso creo que fue una característica compartida no solo del mundo de la información, sino a nivel militar, ¿no? Había como más disciplina, era todo mucho más disciplinado en el bando franquista que en el bando republicano, que el funcionamiento de las milicias pues eran muy caóticas en muchas ocasiones, ¿no? Eso también pasaba en los servicios de información. Eh, Aunque, como te decía, los defectos de la multiplicidad, de la falta de organización era bastante generalizado, era común. Y las motivaciones, aparte de la económica, había, por supuesto, había motivaciones ideológicas, es decir, los que creían firmemente en que defendían lo justo, lo propio, tanto republicanos como franquistas. También había otra motivación que era el deseo de aventura, o sea, eso también lo he encontrado, ¿no? Gente que decía, bueno, pues esta es una forma divertida de pasar mi tiempo, aparte de ser rentable económicamente. Y luego también se dan muchos casos de deseos de venganza, es decir, hubo gente que fue informadora porque se habían sentido agraviados por eso. Sobre todo lo he detectado mucho en el bando franquista y más casi después de la guerra civil, ¿no? Gente que estaba en puestos intermedios, que creían merecer algo más y que como se sentían agraviados, pues en venganza se convertían en informadores de los enemigos del gobierno, ¿no? Una de las tareas más destacadas de los agentes también era inducir al derrotismo, ¿no? El propagar el sentimiento de que sí, desmoralizar al otro bando. Y en esto también, en la propaganda, es decir, para tú decir que el bando en el que tú estás no es el adecuado, es utilizar la propaganda. Y en eso, evidentemente, los franquistas fueron superiores, fueron muy superiores. Hay un documento que pongo en el libro que me parece muy revelador, ¿no? Indalecio Prieto recibió un documento, un informe de, no se identifica a la persona, pero alguien de su confianza, que habla un poco de cómo se veía la guerra civil fuera de España, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención ese documento porque dice, por ejemplo, al arriba España faccioso, que desde luego resulta fanfarrón y vanidoso, pero que no se puede negar que es vibrante, o ponemos un no pasarán penoso y martirizado. El proletariado francés y aún el del mundo entero nos mira con simpatía, pero no llega esa simpatía a la admiración. Nos mira como al pobre desvalido a quien hay que socorrer, pero no ven nosotros al héroe a la española, quien se admira y con quien se desea marchar. Para la gran masa del mundo, los continuadores de Don Quijote son los fascistas y por eso, aún no estimándolos, los admira. Es decir, ellos eran conscientes de que el mensaje propagandístico era más eficaz el franquista que el republicano. Y los agentes de información también hacían esta labor. Hablando de extranjeros, como ya había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, pues España había se convirtió en un nido de espías de extranjeros durante la Guerra Civil Española. En tu libro pues hay todo un capítulo dedicado a este tema. ¿Qué potencias extranjeras actuaron en España y qué buscaba cada una de ellas? Bueno, en España, en la Guerra Civil, para muchas cosas fue como una especie de ensayo, ¿no? De ensayo de lo que todo el mundo sabía que iba a llegar la Segunda Guerra Mundial. Al principio de la Guerra Civil había incluso más agentes extranjeros que españoles en el conflicto, ¿no? En España estaba en juego el equilibrio europeo y los servicios de información de los gobiernos de las grandes potencias, pues lo que siguieron fue la estrategia de sus respectivos gobiernos. Por ejemplo, Francia creó un grupo especial que era el Bureau de Vigilancia de la frontera de los Pirineos justo cuando empezó la Guerra Civil. Y hay un episodio muy curioso que puede afectar, aunque no está confirmado, aunque fue, digamos, uno de los temores de los franquistas, es lo que se llamó las rutas nacionales de guerra. Franco tuvo la idea de organizar unas rutas en plena Guerra Civil para invitar a gente extranjera a que viera cómo era el despliegue militar y lo que había conseguido el ejército franquista. Bueno, en esas rutas militares de guerra hubo militares que se opusieron a ellas porque pensaban que en las visitas de la gente que iba a entrar
podían entrar espías franceses, ¿no? En Gran Bretaña, por ejemplo, llama mucho la atención que en Gran Bretaña fue, digamos, el adalid de la política de no intervención, el no ayudar a ninguno de las dos partes enfrentadas en España, porque no querían con esto provocar a Hitler. Querían, digamos, mantenerse al margen de la guerra de España. Luego se vio que tanto Alemania como Italia ayudaron a Franco y le ayudaron decisivamente, tanto con servicios de información, con servicios de escucha, con la máquina Enigma, con los Uffizi italianos, que eran un servicio de información que también elaboraba informes para los servicios españoles. Y bueno, lo que decía antes de los ingleses no solamente no ayudaron a la República, sino que hubo agentes del MI6 que ayudaron decisivamente a Franco. Por ejemplo, Hugh Pollard, que fue uno de los que intervino en la gestión para comprar el Dragon Rapid, que se adquirió de hecho en Londres. Peter Kemp fue otro agente británico que combatió con las fuerzas franquistas en la Guerra Civil y que luego estuvo en España como agente del PSOE en España en la Segunda Guerra Mundial. Y Alan Hilgarth, que era el director del MI6 en España, tenía muy buenas relaciones con y que estaba vinculado, con Franco. Estaba vinculado con Juan March, que ya salió el nombre con... Sí, Juan March fue uno de los... el financiador. El financiador de la compra del Dragon Rapid en Londres fue Juan March. Luego le fue muy bien en la dictadura, por eso, como a Banús, como decía antes. Y luego, hablando de los soviéticos, bueno, los soviéticos, hay ejemplos de Alexander Orlov, por ejemplo, fue, digamos, el gran creador del sistema del servicio de inteligencia militar, el SIM republicano. Y luego hay una española que luego tuvo muchísima importancia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es África de las Heras, que por cierto está enterrada en Moscú como una gran heroína de la patria soviética. Empezó su carrera como espía en España. O sea que digamos que todas las potencias europeas colaboraron en una u otra medida durante la Guerra Civil. La Guerra de España dio origen a un término que se popularizó en la jerga política y militar a nivel mundial, lo de la quinta columna. ¿Cómo funcionaron en la zona republicana y qué tipo de acciones llevaron a cabo? ¿Y dirías que en el bando republicano se volvieron un poco demasiado paranoicos con este tema? Bueno, a ver, lo de la quinta columna es un debate interesante, ¿no? Porque mucha gente le atribuye el término a Emilio Mola, ¿no? El general Mola. Él decía que cuando empezó la guerra que había 4 columnas que iban a atacar Madrid, que iban a tomar Madrid, luego al final no lo consiguieron. Una por Guadalajara, otra por Somosierra, otra por Guadarrama y otra por el Tajo, y que había una quinta columna oculta entre los habitantes madrileños que eran republicanos. Aunque luego, bueno, el periodista, el historiador Hugh Thomas atribuyó ese término a un periodista del Daily Telegraph. Bueno, en cualquier caso, la quinta columna tuvo una importancia vital en Madrid, sobre todo en Madrid, ¿no? Se calcula que el 15% de las fuerzas de orden público simpatizaban con los sublevados. El 10% fueron quintacolumnistas habituales. Entre ellos había guardias civiles, guardias de asalto y carabineros. Es lo que te decía antes, no solamente los agentes de información de los servicios oficiales, sino también de los propios miembros de los cuerpos de seguridad. Claro, en tu libro señalas que del perfil de lo que más destaca de los quintacolumnistas son precisamente, y por importancia de su información que podían dar, y de las acciones que podían hacer, eran pues soldados, agentes o guardias civiles, ¿no? Sí, claro, gente que estaba... Hubo gente que se pasó directamente al bando franquista, se estaban en Madrid, consiguieron irse y pasarse al bando franquista, y hubo gente que no, que siguió en Madrid o en otras ciudades, no solo en Madrid, también en Barcelona hubo mucha presencia quinta columnista.
que seguían perteneciendo al grupo, al servicio, al cuerpo de seguridad y que desde ese cuerpo informaban a los franquistas. Bueno, la quinta columna tuvo tanta importancia que, por ejemplo, en el desenlace de la guerra, Segismundo Casado, cuando decide enfrentarse a Negrín, da un golpe de Estado y decide que se va a rendir ante los franquistas, bueno, él estaba rodeado de quinta columnistas. Él no era un franquista, era republicano, pero pensaba que era absurdo seguir resistiéndose porque lo que iba a aumentar eran las muertes. Pero bueno, en esa visión de la situación también fue influido por quinta columnistas. En este caso también tuvo mucha importancia el papel de la mujer. Había organizaciones de socorro, como Auxilio Azul o como Socorro Blanco, que estaban sobre todo compuestas por mujeres que lo que hacían era, en teoría, ayudar a los presos franquistas que había en las cárceles republicanas, pero que no solamente hacían eso, también pasaban información, obtenían información y pasaban información. Algunas de ellas les costó la muerte. Por ejemplo, había un caso de una chica de 18 años, María Paz Martínez Unciti, que fue fusilada por haber pertenecido por haber sido una quinta columnista. Y la obsesión que tú dices, y es cierta, hubo mucha obsesión por los quintacolumnistas, aunque también hay que decir que al final todo el servicio sobre todo el de VIDE, que era un departamento de información, pero más policial, consiguió desarticular a casi todas. Y bueno, uno de los sistemas más controvertidos y más publicitados, el de las checas, se creó sobre todo para eso, ¿no? Para interrogar duramente a los que se consideraban sospechosos y conseguir confesiones y que esas personas delataran a sus compañeros. Eso fue una consecuencia de la actividad de la quinta columna. Entre las medidas pues, que dices que tomaron republicanos y franquistas para descubrir espías estaban, como dices, interrogatorios. ¿Y qué otras tácticas usaban? Y los interrogatorios duros en las checas, se crearon tribunales especiales para perseguir el derrotismo, para perseguir la propaganda en contra del bando republicano. Se aplicaron penas de muerte, hubo un grupo de quintacolumnistas que, como te digo, fueron casi todos desarticulados por los servicios republicanos. Hubo, creo que son 14 o 15 fusilados directamente en Paterna, en Valencia, porque cuando el gobierno se fue a Valencia llevaron a los detenidos allí, les juzgaron y les fusilaron por ser quintacolumnistas. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos más espectaculares o decisivos que te has encontrado en tu investigación en cuanto a acciones de conseguir información, como también de pasar desinformación al enemigo? Bueno, aquí podría extenderme mucho, no voy a hacerlo tanto, pero por ejemplo, el grupo este que te digo del Servicio de Información Especial Periférico, el SIEP, que era un grupo de información del gobierno republicano, yo cito, por ejemplo, a Francisco Ponzán, que era uno de los agentes más destacados. Solamente en un año hicieron 49 incursiones en zona franquista para obtener información y para realizar sabotajes. Es otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que el espía o el agente, o como lo queríamos llamar, no solamente informaba, también ayudaba a los evadidos o ayudaba a los perseguidos, y también hacía sabotajes. Había gente de acción que destruía vías de comunicación, etc. Este grupo, el Grupo Libertador, consiguieron dar ubicaciones de unidades enemigas, avisaban de movimientos de tropas y también avisaban de los resultados de los bombardeos, ¿no? También era muy importante saber qué efectividad tenían los bombardeos, si estaban bien colocadas las piezas de artillería o no. Ahora mismo es mucho más fácil saberlo, pero entonces había casi que informar sobre el terreno para tener una información fiable. Y luego también me ha llamado la atención, también citaría el caso de las emacumes. Las emacumes eran las mujeres del Servicio de Información del Gobierno Vasco, del SID. Las emacumes eran las mujeres que
formaban parte de ese grupo de informadores y que conseguían entrar en las prisiones para visitar a sus compañeros o sus parejas y lograban sacar información de las prisiones, es decir, por ejemplo, saber qué condiciones tenían los presos, hablo de presos vascos encarcelados por los franquistas, si había fusilamientos, si había torturas y daban información también del exterior a los propios presos vascos. A mí me ha parecido muy interesante su labor y me ha llamado la atención. Y ya para terminar, a nivel más personal, ¿hay algún espía, del bando que sea, cuya historia pues, te haya resultado más impactante, digamos? Bueno, te voy a destacar algunos, ¿vale? Por ejemplo, titulo en una parte de mi libro José Alonso Mayor, el hombre que pudo evitar la guerra, ¿no? Alonso Mayor no era un espía, era el director de la Dirección General de Seguridad, el último director de la DGS antes de la Guerra Civil, y él tuvo información de primera mano de lo que estaba pasando del complot que había para levantarse contra la República. Este hombre, antes de eso, ordenó el arresto de Primo de Rivera y antes del golpe de julio desactivó un intento de Mola. Elaboró una lista con 500 desafectos que sabía que estaban preparando un golpe, pero ni Azaña, presidente de la República, ni Casares Quiroga, presidente del gobierno, quisieron hacer nada contra ellos porque no querían, digamos, avivar la llama del descontento que se percibía, ¿no? Claro, esta es de las cosas pero más sorprendentes de la guerra civil, ¿no? Bueno, de antes de la guerra civil, en este caso, que tenían realmente gobiernos de la República, el central y también, por ejemplo, Generalitat de Cataluña, tenían información fiable, ¿no? del golpe, pero no se tomó decisiones políticas para hacer algo, para pararlo, no sé. Así es. Hay otra cosa que Alonso Mayor descubrió, que fue 5 días antes del movimiento de Franco en Canarias y luego en Marruecos, fue en una base militar en Ceuta. Los miembros, cuando acabó la comida, estaban comiendo los soldados y entonces gritaban café, 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 café. Café no era que querían un café, sino que decía viva la falange española. Era como una especie de código, ¿no? A él se lo... camaradas arriba la falange española. Era exactamente lo que significaba la palabra café. A él se lo contaron, él lo contó, pero no se hizo nada. A Alonso Mayor, el bando franquista, le acusó de ser uno de los instigadores del atentado del asesinato de Calvo Sotelo, pero realmente fue lo contrario. Él puso protección a Calvo Sotelo, lo que pasa es que no pudo evitar luego el asesinato que ocurrió en julio del 36. Cuando vio que, cuando estalló la guerra civil, Alonso Mayor siguió trabajando para la República, incluso fue a Marruecos para intentar sublevar a las cabilas contra el dominio español, no lo consiguió, fue a Marsella para intentar comprar armas para la República, al final, acabó exiliado en México y murió allí. Alonso Mayor. Luego, también me llamó mucho la atención los criptógrafos, ¿no? Los que no eran exactamente agentes, pero eran los cerebros pensantes para descubrir las claves enemigas. Y yo siempre destaco dos, uno por cada bando. Uno, en el bando franquista, Antonio Sarmiento León Troyano. Fue el hombre que conoció la máquina Enigma hasta tal punto que se atrevió a escribir un manual de su funcionamiento. No es la máquina Enigma que luego usaron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, es, digamos, un modelo anterior, pero él conoció tanto esta máquina que logró elaborar un manual de funcionamiento y esa máquina fue usada por el gobierno franquista, por el bando franquista durante toda la guerra civil. Luego hay un grupo muy curioso también del bando franquista. En Zaragoza los bandos hicieron un llamamiento público que buscaban aficionados a los jeroglíficos para elaborar claves. Y se presentaron dos personas, uno era un matemático, José María Íñiguez, y otra un empleado de aduanas, que se llamaba Federico Alzamora. Estos dos personajes trabajaron
durante un mes más de 11 horas diarias y leyeron más de 3.500 mensajes para conseguir descifrar una clave republicana, que era la clave R, en la que en ese intento lo habían fracasado los expertos alemanes e italianos. Ellos lo consiguieron. Este dúo consiguió romper hasta 40 claves republicanas y descifrar unos 35.000 mensajes. Eso por la parte franquista. Luego, por la parte republicana, tengo que citar a otro criptógrafo maravilloso que se llamaba Faustino Camazón. Este hombre fue el que creó un sistema de claves propio republicano, el que acabó con eso que te decía antes de que los dos bandos compartían claves. Este creó una clave propia para el ejército republicano. Luego su carrera fue asombrosa, de película. En la Segunda Guerra Mundial trabajó para la resistencia francesa, logró descifrar, en los primeros momentos de la guerra, cuando Francia todavía no se había rendido, logró descifrar claves nazis y avisar de un bombardeo que iba a haber sobre París, antes incluso, insisto, de la rendición. Y luego, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, volvió a trabajar para la República, pero en ese gobierno republicano en el exilio que te decía, que fue el que diseñó todo el sistema de claves que emplearon los agentes de ese gobierno republicano en el exilio. Y luego ya dos agentes más de campo, digamos, más de acción, no tanto como ellos, de preparación y de desciframiento. Destaco a dos, ¿no? Julius Brocard, que le llamaban Leblon porque era rubio, era en principio un agente franquista que mandaron los servicios de información de Franco a Barcelona para informar de lo que estaba pasando allí. Pero bueno, en Barcelona los servicios republicanos le capturaron y le captaron como agente y empezó a actuar como agente doble. Y lo que hacía era lo que tú antes decías, ¿no? Es tan importante transmitir información veraz como lograr transmitir información no veraz al enemigo. Y él es lo que hacía. Transmitía mensajes, planes supuestos del ejército republicano al bando franquista que luego se demostraron ser falsos. Claro, eso hay que tener mucho cuidado, porque si toda la información que das es falsa, al final sospechan de ti. Y bueno, pues duró durante un tiempo hasta que ya el Servicio de Información franquista le descubrió su doble juego y mandó un mensaje muy curioso que está recogido en los informes. Decía, lo leo textualmente, el Servicio de Información y Policía Militar Nacional sintoniza por última vez con los cándidos manipuladores del falso Leblon, agradeciéndoles cordialmente sus informes que, tomados en sentido contrario, han contribuido no poco a los actuales éxitos del ejército español. Viva España, viva Franco. Bueno, eso no es verdad. Durante un tiempo Leblon consiguió engañar al bando franquista. Y en el otro lado, Santiago Solanillas fue un agente del bando franquista que se fingió desertor y se instaló en las filas republicanas. Incluso logró entrevistarse con algunos mandos de los servicios de información del ejército republicano y mantuvo la farsa hasta incluso después de la guerra civil. Él, al contrario que Leblon, él mandaba algunos mensajes que eran ciertos para, digamos, reforzar su posición, aunque eran mensajes realmente de situaciones o de cuestiones que eran poco importantes. Entonces, sí logró no ser descubierto. Aquí terminamos. Acuérdate de que puedes comprar el libro de Jesús María para profundizar todavía más del espionaje de la Guerra Civil Española. Dale a me gusta y suscríbete si eres un aficionado a la historia y tienes entrevistas con otros historiadores e historiadoras en la lista de reproducción de la descripción. También puedes apoyarme en Patreon o con una donación si valoras mi divulgación. Gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.